acá llegamos. Germán Beder, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. El placer de saludarte Por con los favor, boletos. rémeme. ¿Son capicúas todos? Sí, señor. Bien. Esto es tienda Barabara. Arroba tienda Barabara. Arroba tienda Barabara. Se viene un showroom, ¿eh? Se viene un gran momento de tienda Barabara, el 17 de septiembre. ¿Dónde es el showroom el 17 de septiembre? ¿Qué tal? En Juan B. Justo y Nazca. Bien. Ahí en Ay, el en el arroba barrio. tienda Linda Barabara zona. pueden pedir. Ahí chequean todo en arroba tienda Barabara. Las mejores remeras que ven acá en general son. Sin lugar a dudas. Este fin de semana tuve 3 cumpleaños. Bien, Ma- cumpleañitos. Sí, sí, mejorando. Uno de los cuales era una fiesta sorpresa. Tuviste 3 y fuiste a los 3. Sí, sí. Justo estaba contando cuando llegué hoy que cada vez el evento social me desgasta más. ¿Cuánto le pones por cumpleaños? Aprox. Yo pongo una hora buena de buena energía, la segunda me empiezo a caer y la tercera me quiero ir. Y A tirás veces la no bomba. llego a la tercera. ¿Sabés? ¿Sos bueno en bombas de humo? Sí, me O- estoy volviendo un especialista. En uno de los Lo que cumpleaños pasa es que hay departamentos por ahí muy chicos, muy expuestos, la puerta del Sí. frente, difícil. Uno era en un cumpleaños y me fui sin saludar a la cumpleañera. Directamente le mandé un mensaje después y le dije, Excelente. estabas lleno de gente. No daba. Me dijo, no pasa nada. La gente también acepta que la bomba de humo se tire. Sí, y Le haces un favor. No, para mí es mejor ponerte Claro. a saludar. El medio, están todos pasando lo mismo. Chao, me voy. Sí, no, Llama a como irse. dice. no La saludar al campea. compañero ya es cinturón azul, cinturón rojo, ¿eh? Sí, Está sí, bueno, arriba. sí, Sí, está. sí, sí. Banco, banco, bien, banco. bien, ¿Y bien. sentís culpa? Nah. O sea, Cinturón rojo punta bastante negra, ¿eh? Sí, sí. La culpa es la hora que me quiero ir y no me estoy yendo. Claro, estar mal ahí. está la Pero culpa. para por quedarse tiene, Y la muy bueno. compañía, por ahí, también tiene que estar en sintonía. Los dos tienen que querer ir, porque si ella se quiere quedar es difícil. Y ese tema. no, pero Paula se metiza mucho. Te banca. Pero es un tema, que uno está por tirar la bomba y dice, ¿para qué me faltó preguntarle a alguien Oh. el contacto de Es que Mándale Cali? un suele WhatsApp. pasar que hay uno que conoce más gente que el otro. Y ese está charlando Totalmente, a 4 lenguas con todos y vos te querés ir. Y sos Germán de los que dice, yo en media hora me voy. Como Sí, que aviso. ¿Vas estás avisando? avisando con carteles como, Esa ¿cuánto te esa es queda? re triste directamente. Mirá que en media hora yo ya arranco, ¿eh? Hay una muy buena Bueno, que es. bastante te quedaste. Voy un ratito, porque tenía otro cumpleaños Sí, también. sí. Voy un ratito, pero voy seguro. Sí, ya la hice también. Y en una. pasa Adelante. Germán, cuando lográs tirar la bomba de humo, Sí. me intriga mucho el momento en que llegas a tu casa. ¿Qué es lo que disfrutas? Lo primero que haces. Chillón y chocolate. Excelente. No vas a la cama. Pero venís de un cumpleaños, que por ahí había comida. Sí, bueno, pero viste que generalmente yo no como nada. Ese cumpleaños de sanguchito de miga, ponele. ¿La pasás mal Pero hay cuando...? chisitos, cosas que te gustan. Chisito también. comida. Ayer me metí Claro. 70 Pero pará, chisitos. ¿esperás la torta o no esperás la torta? Sí, sí, la torta es como que el momento obligatorio. Es como el cumpleaños se termina cuando se sopla la velita de cumpleaños. Ok. Ahí ya te puedo decir, se abren las Esa velita puertas. va a irte a la Y mierda. cuando amagan con la torta y la torta no aparece, ahí te eso es empezás a desesperar. incomodísimo, eso es incomodísimo. El estirador. El Vas estirador a- es un personaje que detesto. También Vas a hay- llegar al golpe de Bill de las 5 estrellas de la bomba de humo, que es no ir directamente. No, O sea, lograr en un tremendo. momento, lográs convencer a tu pareja con una serie de movimientos. No es necesario ir. No ir, Y te pero la quedás. gente dice, Está está mal, bien que no está haya mal. venido. Esperá, Exacto, No ir, exacto. pero sin mentir. No, vos decís que vas a ir y en un momento sacas el chocolate un ratito antes de salir, empezás a generar un Y, escenario pero- y de repente ya no estás ahí. Quedas mal, quedas mal. Hay No queda mal. hay un momento de mucha incomodidad y culpa que dice como, vamos a soplar la torta porque Germán se tiene que ir. Ese- ¿Viste? no, Cuando, no cuando me hagas avisan que hay eso. uno que se tiene que ir, Sí, así sí, que está bueno, adelantemos la torta. El para que dice eso es un tóxico. El que Sí, dice eso es sí, tóxico. sí. Bueno, uno de los cumpleaños era sorpresa. Resulta que uno de mis amigos de Bahía hizo una fiesta, no sé qué, no la quería, él no quería celebrar porque se acaba de separar. Su hermana, hipertóxica. Fuerte. Sí, Saludo para ella. Tengo mucha confianza con todo, por eso lo puedo decir. Y arma la fiesta paralelamente. Yo iba viendo que él en la semana le preguntándole, ¿vas a hacer algo? No quiero hacer nada, estoy medio tirado. Es Y muy ella- bueno eso. Él está medio depre. La hermana le quiere levantar el ánimo haciendo algo que él no quiere. Sí. Me interesa mucho saber el resultado. El resultado es mi comportamiento es pésimo. No, pero el de él. A él por ahí le sumó, dijo, la verdad, yo no lo hubiera hecho, pero gracias. Pues. No, bueno, Me vino sí. bien, vinieron mis amigos, charlamos. El jueves le aviso. Me diste un Estoy impulso buscando- para No, tomar ¿cómo una le decisión. avisás? El mejor escenario estoy buscando. ¿Cómo que le avisas? Sí, que le digo, mira, que la historia me juzgue, pero tu hermana te está armando un cumpleaños. ¡No! Ah, vos, Que vos la le historia avisaste a me ella. juzgue. ¡Sos tarado! vos le avisaste. El pibe estaba Le dio- para atrás, Emi, el pibe estaba para atrás, Pero no quería hacer no, nada. está bien, para mí Es está muy- bien, para mí está bien lo que muy hizo. Y incómodo. entonces él fue a encararlo diciéndole, mirá, Germán me contó. No, le digo, actuamos hasta el final. Le digo, yo me voy a divertir mucho viéndote impostar todas las escenas, pero tenés que actuarla. Y bueno, en efecto fue así. ¿Y cuándo se entera la hermana? Porque ahora te debe olvidar. No. Después del evento se le comentó que ya sabía. Pero bueno, en todo el transcurso donde él llega, recibe
recibido a oscura, todo eso, sorpresa, fingida, y yo divirtiéndome mucho sobre esa situación. Él te agradeció que le hayas contado de Sí, me lo antemano. valoró, me lo valoró. Bien, ¿y ahora cómo está él de ánimo? ¿Mejoró un poquito? No cambió nada. No Buenísimo, cambió nada. La buenísimo, situación. Es que la buenísimo. verdad, Clemen, en un evento no te cambian absolutamente No, nada. no te cambia nada. No va a cambiar Un la rato vida, con pero los por ahí amigos, pasó ¿no? un buen momento. Esa situación, es que para Se mí. divirtió, estuvo bien, le hizo bien, no mal. Cambiar, no sé, cambiar no es otra cosa. pero- El cumpleaños sorpresa y todo lo que implica efecto sorpresa trae arrastrado. ¿Viste? Por ahí va alguien que no querés invitar, te aparece. Claro, claro. Claro, Tenés quizá- que Llama a tus impostar. compañeros del laburo, no, esos no. ¿Qué haces Eso, acá? ¿cómo Quizás la definís? sorpresa para él fue que lo dejó la mina hace un tiempo. O sea, eso fue más sorpresa que el cumpleaños. Y claro, o de pronto la hermana le convocaba a la ex. No. Pasa eso, no iba a pasar. La hermana igual logró el cometido máximo, que era sentirse bien ella. Sí, sí, sí. Porque él es lo que es quiere el la que- que- Vos Totalmente decís que de el que acuerdo, organiza- Clemente. Era El el que arma premio, esa el premio. fiesta, el que Especula. arma el evento es porque lo quiere Obvio. celebrar él. Especula, pero además porque que- quiere quiere sentirse disfrazar bien de héroe. de que le salvó la vida al amigo, al Pienso hermano. que, Ah, mirá, también le está queriendo hacer un bien, no es Una solamente. tóxica. No, Desde que te no es conozco, solo Tóxica eso. entrometida. Desde que te conozco pienso más, porque nunca hubiese pensado esto, y es verdad. Gracias, Emi. No, de nada. Gracias. Bueno, Gracias. bueno. Que, Pero también le hizo un ¿Está? bien. Es como el que le sospechás su solidaridad. La solidaridad la está haciendo. Sí. Por más que le saque provecho, Obvio. baje, pague menos impuestos, no sé lo que vos quieras ver, pero lo está haciendo. Pero ¿sabés qué me hizo pensar? Gracias. Qué silencio. ¿eh? Son los móviles, los móviles que te llevan a hacerlo. Clemente. Clemen. Créeme que Gracias. el sorprendido me ha pasado. Vos decís, tengo que responder, pero como si fuera la noche de mi vida, porque te sentís como en deuda con quien organizó todo. Y es difícil, porque te pone una vara. Totalmente. Bueno, hay un cuento de Fontana Rosa que es muy popular, tiene un spoiler, pero bueno, que es un amigo de los muchachos que está realmente muy, muy mal y uno le dice a otro, déjamelo a mí que le armo la fiesta y va al sanatorio, porque el tipo había tenido un intento, va al sanatorio, le lleva chicas, música, qué sé yo. Y el otro se pone recontento, participa de todo y después cuando se vuelven a encontrar los otros dos amigos que habían hablado, dice, ¿y cómo está Jorge? No, ¿no te enteraste? Tomó la decisión, se fue. Dice, porque hay una explicación psicológica que es que cuando tienen un subidón anímico, Después viene- juntan los huevos para terrible. Durísimo. Sí, sí, sí. Un poco Ahora, fuerte. sí. un poco Salimos Fontana de Rosa. esto ahora. Fontana Rosa. Fontana Rosa. Que no se puede defender de lo que vos estás fuerte. Es un contando. tiro de mitad de cancha. Tremenda la historia que Pues contó. Triple. Con la pelota en el aire. Pensé que terminaba. Así le hacía, Germán, así Fue le hacía. triple, rebote, Sí, sí, falta, todo Arco, junto. arco como el NBA Jam, tiré. Y entró. Escúchame, teoría hipotética. Tu amigo no le avisabas. Sí. ¿Podía llegar a pasar, porque esto ya lo he escuchado, que se hinche los huevos y diga, no estoy de acuerdo con esta sorpresa, me voy a dormir? No Que- la ve. Nunca la- había nadie que en ese contexto se baje. La hubiese, Pero bueno. la hubiese careteado, como diciendo, ay, Sí, gracias. con Chini ayer invitamos a la gente a participar sobre este tópico, el efecto sorpresa, y una piba contaba que su madre iba en cumpleaños y se fue a dormir con 35 invitados en el lugar. No, Llegó La y se- banco. fuerte. Sí, 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 Bueno. se fue a dormir. Con barbitúricos. Es una situación por lo general incómoda, la de la, Sí. la La de la sorpresa en Claro, general, digo. Claro. Incluso, viste, propuestas de casamiento, son todos escenarios donde está un poquitito forzado el contexto ahí. Sí. El tema es que está desbalanceado, porque de un lado estás pergeneando un plan Sí, que con lleva emoción. mucha elaboración, que te lo imaginaste y lo chequeaste y lo volviste a chequear de qué puede salir mal, contingencia y demás, y del otro es todo vulnerabilidad, es como Totalmente. soy víctima. Totalmente. Había un comediante que decía que esa cámara que hay en los estadios de Estados Unidos que te Sí, pone la el kiss corazón, cam, sí, la kiss cam. y que mucha gente la usa para pedir matrimonio, debería ser usada para separarse. Como, mirá la cámara, quiero separar. te vas a Sí, la sí. mierda. No, tremendo. No funcionó la terapia de pareja, hasta acá llegamos, Sí. querida. Y con los regalos, sorpresa, porque yo tengo algo para contar, es que hoy es el cumpleaños de mi pareja. Beso, Paloma. Un beso, Paloma. Hay Y menos ayer, regalos. Los regalos de Clemente fueron impresionantes, Hay Matías. menos regalos. ayer le hice, Impactante. Regalos en plural. le hice Sí, varios impresionante. regalos. Yo soy un gran regalador. Y si vos Regalero. estás en pareja conmigo, No, olvídate. soy el número uno. Y qué bien amada está, ¿no? Exactamente, exactamente. Igual se lo acusó de cornudo. Sí, sí, Pobre Clemente. bueno, sí, increíble. Gracias, Chini. No, pero Eh, en el concepto centennial. es que es algo bueno. Claro. ¿Es algo bueno? Sí. Para Chini es algo bueno. Qué Full cornudo cornudo, eso. sí. Bueno, sí, sí. No la tenía Increíble. esa, no la tenía. Bueno, dentro de los regalos que le di, que obviamente son sorpresa, uno me dijo, este no me gusta.
Ya te lo digo. Lo voy a cambiar. Y lo valoré. Válido, válido. Sinceridad válida. Porque Eso está no bien. me animo a decir eso. Pero para cambiar por talle, color o algo así, o... No le gustó, era un conjuntito de Pasa ropa que deportiva. la ropa para mí es muy especial regalar Sí. ropa. ¿no? Es como. Obviamente. Tienen que elegir más ella que vos. Más Yo o lo menos valoré, sabés. yo lo Más o valoré. menos, más o Yo menos. creo que- A menos sea necesidad, necesito una zapa para correr. poneme. Eso ya es ahí más. está fácil, Claro. pero me la juego con un vestido. Hace Sí. poco un oyente contó que su novia era muy fanática de la tragedia de los Andes y se la llevó de Fanática. sorpresa Con Nando a Parada. Uruguay a charlar con Carlitos Páez Vilaró. Era como mucho laburo para una sorpresa donde te levantás temprano, vamos a tomarnos un buquebú, viste, No, como todo eso muchísimo. es un montonazo. Y una tarifa, ¿no? Una tarifa de. Sí, sí. En dólares debe ser, porque Carrito para Vilaró Sí. es boludo. ¿Y cobra? Puede ser una charla de 2 horas, no sé No cómo tengo es. idea, lo visitaron en la casa y charló Para con mí Muy es una increíble. charla de $10.000 mínimo. No. Carlitos Páez Vilaró. No. ¡Estás loco! Que van a- Mariano de la Canal te lo consigo. Hace 50 Hace años que va a $10.000. empresas a explicar Pero a una resiliencia. empresa le pedirá Tenés $10.000. A vos, para tu mujer, te pide. Ocho Quizá no mil. le Una pidió. luquita, una luquita. Quizá no le pidió nada. Mujica no te pide nada. No, y le no, caen ahí en pero la sí, puerta. sí te pide. Tenés, te pide. muy bueno que le diga. $2.000. No habría miles. $2.000. Muy bueno Miles. que la mujer del chat diga, tu mujer tiene 3 preguntas para hacerme. Claro. Hay ¿Vos un sos límite Carlito, de en tiempo. serio? Son 20 minutos. Pará, Germán, Mensaje para que la ¿qué la hinchada pide? dice. Hola, buenas tardes. Muchachos, sobre los cumple sorpresa, yo tengo la teoría que hay gente que no se le puede hacer cumple sorpresa porque está muy atento a todas las cosas y las termina descubriendo. Y sí. Y ahí me viene una pregunta, si vos las descubrís, ¿tenés que haces actuar el boludo? igual? Te haces el boludo. ¿O decís, Sí. no, mirá, ya me enteré, no pasa nada, está todo bien? Pero por ahí se te nota que te estás haciendo el boludo. Chini tiene su episodio donde le estaban armando un cumpleaños sorpresa y ella Estuve lo todo el descubre. fin de desnuda. Bueno. y- Hola, Chini. Ahí se enteró. Ahí se enteró. Sí, me lo tuvo que confesar después mi madre porque había algo raro en el ambiente y de hecho yo no lo quería festejar hasta que le digo a mi mamá, bueno, sí, tal día vienen los chicos y me dijo, ay, pero ese día quizás vos dijiste que íbamos a cenar y le dije, yo no dije nada y me empezó a poner excusas y un poco me calenté y le dije, dale. Contame. Sí, me dijo, no, pasa que vienen tus amigos, pero no les digas que yo te dije, me dijo. Bien. Está bien. Bien. La puso está en una bien, está situación. bien. No me gusta el que está por cumpleaños y te dice, no me hagas un cumpleaños sorpresa, ¿eh? Como el que te empieza como a... Sí. Quizás no estaba Pará. preparando un carajo Pará, para no vos había y vos nada ya estás preparado. como, Ahora siento que tengo no que me hacer hagas algo. ninguna fiesta. Me da bronca el que se da cuenta y te lo dice como, no me digas que estamos yendo a una fiesta sorpresa. Como, hacete el boludo, hacete el Déjame, boludo, claro, hacete el boludo. Dame un poquito de Michetti más. era. Michetti era. Yendo Esa a- es, esa es. O Mauricio. Mauricio No, diciendo... Mauricio. Está por llegar Gaby. Yendo al cumple sorpresa. Mirá, de- acabo en de Twitter. googlear, hombre fiesta sorpresa murió, a ver si había. Y mirá, encontré un caso muy bueno que es: un hombre fallece el día de su cumpleaños mientras su familia le preparaba una fiesta sorpresa. Está Los tristero, recagó. Pero los recagó. Lo arruinó. Claro, le van a dar sorpresa y lo encuentran ahí al fiambre. Durísimo. En Turquía. Pone Gonzalo. Bueno. Buenas. Hola chicos, con respecto a lo que dice Germán de los cumpleaños sorpresa, hace muchos años a un amigo le estábamos organizando porque cumplía los 18, estábamos organizando para hacer la fiesta en la casa de otro amigo y bueno, a él parece que mucho no le gustó la idea y cuando estábamos todos nos preguntábamos qué pasa que no viene, no sé, vamos a buscarlo. Cuando vamos a la casa Caramelo. había un cartel colgado en la puerta que decía Mario no va. Y lo empezamos a llamar y Muy bueno, Mario, no ¿no? quiso salir y bueno, nos dejó el cartel ahí y nos fuimos todos y festejamos el cumpleaños sin él, con torta, con velita, con todo, pero sin él. Se lo perdió Muy él. buena. Está bien, se lo perdió él. Hay una que hizo Santi Maratea ahora que hizo su cumpleaños, invitó a mucha gente y no fue. Él no se presentó en el evento. Stand Innovation. Sí. Sí, Sol Lillera fue. Sol Ah, Lillera ¿sí? fue al cumpleaños y le digo, ¿pero vos sabías que no iba a ir? Sí, me dijo. Ah, él avisó que no iba. Creo que avisó. No Que sé si- era una- ¿Cuál es el límite? Era una entre performance. Snob? El Está bien, cumpleaños. El gran Gatsby. Es el homenaje a Freddie Mercury en Wembley. Armó el cumpleaños y él no fue. Bueno, pero ahí. Tiré Pero yo voy a tu porque murió. cumpleaños, te quiero ver a vos, te quiero dar un beso. No, no, pero Pará. acá lo organiza, cursa invitaciones y no va. No va. Es verdad, es increíble Absolutamente ese hito. Ahí vamos a estar a Sol Lillera como fan de Santi. yo lo banco del en esa, santo de ¿eh? la gente. De no ir a- pero lo pagó él. el Es cumpleaños. original. Sí, sí, armó una fiesta y fueron 400 invitados, ponele, en un salón, todo. Increíble. Y él ¿Cuál no es el quiso ir. jeite de no ir? Ninguna. Quería ser vanguardista, supongo. No quiso ir, es un happening. Hola, buenas tardes. Yo dejé escrito, No. o no escrito, pero mencionado que si algún día me hacen una fiesta sorpresa, yo llego
veo eso y me voy a mi casa. ¿Por qué? Qué mala onda. Y un abrazo a los amigos que fueron a acompañarte, te llevaron un regalo, podría ser también. Igual, yo creo que no hay que hacerlo. Es mucho estrés para el que lo organiza. Absolutamente. Si sale bien, si sale mal. Nunca es suficiente la emoción del otro por el esfuerzo que tuviste. Exactamente. Tenés que sí o sí dar todo a nivel emoción porque no es todo es Y poco. que aparte, a mí me ha pasado tipo de ayudar a armar algo no muy convencida y después cuando está la reacción, recuerdo una amiga que le dijo, no te emocionaste tanto. Es tremendo. ¿Y qué? Pero No, se la emociona así, qué sé yo. La expectativa, tomo por tóxica. sorpresa. Tóxica. ¿Vieron No, que- sommelier de emociones, por favor. Tóxica. Vieron que hay sorpresas que se convierten casi como figuritas de un álbum. Por ejemplo, Pasacalle. Es como todos en algún momento esperan en su vida recibir un pasacalle. Sí. O en otra época sucedía más eso. O la serenata de los mariachis. Total. O el perrito o el gatito como la mascota. El regalo así de que sale de una caja. Abrís Digo, la caja, era A con mí me agujerito pasó en la una caja, fiesta boludo. sorpresa y aparecen los Gypsy King Ah, a está cantar claro. Hotel California y Te levanta. directamente Yo con el día... sabiendo la letra, todo. Los verdaderos. La neta es otra guita. El día de Rambert, el día que me trajeron a Rambert, que me habían mandado que me quede ahí, Impresionante. y yo ya olía que había algo, mi miedo era que venga alguien y no le reconozca la cara. Sí, ¿viste? Era sí, como- eso es Viene tremendo. Tony Gómez. Y vos decís, ¿cuál es? Viene el Luli Ríos. Tremendo. Chito Ríos lo sacaba. Sí, Pero 20 sí. años después, Rambert está igual encima. Rambert está igual. idéntico. Pero me traías al Toti Ríos, quizás ahí no te lo sacaba tan Difícil, ahora. difícil, muy Difícil. difícil. Sí, hola, buenas tardes. Sí. Hola chicos, bueno, a un primo mío le hicimos un cumple sorpresa un domingo al mediodía y un amigo de él recolgado lo pasó a buscar para Muy ir a su bueno. cumpleaños. Así que pagó la sorpresa unos minutos antes de la fiesta. Excelente. Está bien, arruinando sorpresas. Una también muy difícil de sobrellevar, que es sorpresa, que es cuando te quieren presentar a alguien y no te avisan, generalmente que vas a una casa. Como lo juntan. Claro, lo juntan, porque sabés Está- que si la le avisan, expectativa no. del otro es lo peor del mundo, como está ansiosa y Te ¿qué ponen tal? ahí y ¿Viste? dicen, sedúzcanse. Sí, sí, No, sí. no, sí. no, terrible. no, malísimo, Qué malísimo. incomodidad, por Charlen, favor. charlen. Encima te lo quieren vender como, no, acá es tranquilo, no Sí, pasa sí, sí. nada. Pintó Por nomás. favor. No me gusta. Todo eso Sí, te pues, rodea de incomodidad. Y sacar un tema y es imposible. Todos los temas son antinaturales. Sí, sí, sí. Tenés que ponerte al día, contarte cosas Y elementales. sí, termina la pandemia, ¿viste? Yo siempre saco el mismo tema cuando no hay pandemia. nada que es pandemia. ¿Y qué hacías en la pandemia? Anécdota de la pandemia. Y siempre hay algo ahí, 15 minutitos tenés. Y el que la sorpresa es un regalo más para él que para vos, por ejemplo, un sobre, toma, entras para ver a Rigoletto. Y vos decís, me importa 3 pitos la Sí, ópera, ¿viste? sí, Como, sí. Muy bueno, Rigoletto. Rigoletto. No, No la tenía total. Otra muy fuerte que está bien mostrada en Relatos Salvajes es cuando alguien se entera de una infidelidad y espera el momento cumbre para plantearlo delante de más gente, que es en el casamiento de Relatos Salvajes. Con Erika Rivas, que esa escena es espectacular, que también es otra situación de incomodidad absoluta. No sé Es cómo momentazo. llegar a es eso. momentazo. Ella llama al ¿Cómo teléfono llegar del a profesor de guitarra. Estoy spoileando, ¿no? Pero no, ya pero está, ahí que no la vio. ahí chequea y confirma. Sí, sí, y acaba de empezar el casamiento. Sí, sí, Hay, sí. hay Está mucha muy historia de quise sorprender a mi novio y cuando llegué, Sí. la sorpresa me la llevé yo. Oh. Claro. Caer de sorpresa. Mi novio está estudiando hace un mes en otro país, le voy a Sí. caer de sorpresa. Que debe haber algo, un Abro la mecanismo... puerta y ¿quién sos vos? Pero en lo que le pasa a Erika Rivas en la película, debe haber un mecanismo muy tentador de decir, es mi fiesta, lo organicé y ahora me entero esto, pudro todo, la pudro Sí, pero sí, al sí, máximo, ¿no? Yo igual ahí desaparezco. O sea, no sé, no En sabría. Relatos confrontar- Salvajes vos te ibas. Sí, desaparezco de mi propio casamiento por la denigrante situación de tener que. Vos sos ella en este caso, Ella, ¿no? sí, 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 ok, sí. ok. El colchón se pone a llorar, para un poco. Esa parte es muy buena. Es bueno, increíble. muy buena. Es impresionante. Eh, Más. Buenas Una más, tardes, perdón. Coites. Para mí lo de organizar tu cumpleaños sin no ir es igual a cuando cumplís años y en el trabajo o en la oficina llevas facturas para agasajar a los demás. Es algo que se estila, pero la verdad que no lo entiendo. Si es mi cumpleaños, me tienen que agasajar a mí. Bueno, Pero, ¿Por qué? nada, ¿Por qué entiendo te que es tienen que agasajar? el hecho de compartir con tus seres queridos un momento, Buena un palabra, día especial. agasajar. No, yo ahí banco el que viene y trae para los demás, para Sí. compartir un momento, lo generás vos, pero no le gusta nada. Si es sorpresa no le gusta, si traigo yo no le Sí, gusta, sí, si sí. trae el otro le molesta. ¿Sabes qué? Dale. ¿Sabes Sí, qué? basta. Traje una media luna porque es mi cumpleaños. Al propósito nunca lo hice, pero no está mal. Vamos a hacerle una fiesta sorpresa a este Siempre chabón. manda. Pero siempre hay una ocasión que dice, pero ¿cómo no me avisaste que era tu cumpleaños? ¿Viste? Viste que Bueno, te está tengo bien. que avisar. Hermano, abrite un Tienes Facebook, que pa. publicar. Y Facebook, yo al no tener, me parece que me arruinó porque todo el mundo ahora sabe Sí. los cumpleaños. por Exactamente, Facebook. De hecho, exactamente. creo que es el único motivo por el cual se sigue usando. Sin lugar Mucha a dudas. gente Esa lo agenda. conserva Es solo para por agenda. eso. Sí, sí, sí. A sí, mi sí. mamá comparte muy buena información. ¿Ah, sí?
Generalmente pero no- tendenciosa la... Puede ser. Hacia un lado, hacia un lado. Sí, sí. ¿Les hicieron alguna vez fiesta sorpresa? Sí, a mí me hicieron. Yo una te fiesta, veía, me Matías, hicieron como una candidato. fiesta. Estuvo buenísimo. Estuvo buena, estuvo muy buena, sí. Estuvo muy buena en el momento. Yo me fui dando cuenta de que pasaba algo. Pequeñas cositas que me digamos. terminan citando en un lugar, como era mi cumpleaños. Yo había ido a ver a Green Day con Luca y me tenía que ir antes. O sea, como estaba el show de Green Day, me tuvieron que decir, bueno, te tenés que ir y vení como a las 10 de la noche en tal lugar o a las 11 Y de ahí la ya noche en tal sabías lugar. un poquito. Y cuando estoy llegando veo gente conocida periférica, que digo, evidentemente. Y cuando llegué, yo no sé si actué un poco una sorpresa o algo que fue tomado como te recalentaste. Creo que hay gente que cree que a mí me molestó la sorpresa o algo así. No sé si me quedé charlando al principio o cuando vi la multitud frené y me corrí, volví a entrar a los 2 minutos, algo así. Que mucha gente que me sigue preguntando, Che, la pasé te enojaste, por el ¿no? orto, sí. La pasaste mal. No, la pasé espectacular. Aparte de la verdad que mi mujer organizó algo muy arriba. Sí, muy bueno. De todo, ¿viste? A nivel gastronómico, musical, no, muy arriba, bueno. muy arriba. Te aparece Maxi Truso cantando en el medio, no, mucho. Ah, Maxi Truso. bueno. Imagínate. Terrible. Mirá lo que nos con perdimos, una carajo. galera. Rusa, El el mejor Mati Palo. Con sombrero. una galera. Y hasta hubo un colado célebre. Colado Sí, célebre. sí, que ya no. Impresionante. Un colado célebre que prendió en el medio del dancing. Prendió lo que yo nunca había visto. Mirá cómo los dejé pensando. ¿Y se fue? ¿Qué prendió? Ya no- Prendió, ¿Ya no está? ya se fue. Y alguien le dijo como, Che, demasiado. esto. ¿te parece? ¿Te parece? Porque Había tenía niños. Tamaño. una adicción tenía, evidentemente. De verdad lo digo. ¿Se fue? ¿Un fascículo muy grande era? No era muy grande, sino lo que era. Es lo sorprendente, vos estás pensando en marihuana. Sí. Pero no era. Una bengala. No, tampoco. ¿Qué era? Tampoco. Pará, no ¿Está sé si- mal lo que estoy contando? no sé si quiero creo que saber ya más. Yo me sorprendí tanto. ¿Qué era o que- quién era? Bueno, eso no. Porque no, sé ¿Qué tanto era de drogas, entonces? no sé No tanto viene- de drogas, pero Sí, era pero una está la- droga, sí, era una droga Una droga que se flagelo. fumaba. ¿Era novedosa para todos? No. Ah. Era novedoso que esté ahí. como Pará. Era novedoso. Tan suelto, ¿no? Sí. No. ¡No! Sí. No, Matías es fuertísimo, boludo, fuertísimo. Quizás terrible. estaba- Bueno, ya está en el cielo, ¿no? Ya está, Sí, se es fue. que está en el cielo. Pero bueno, fue mi fiesta sorpresa. Eso duró ¿Ves? 30 segundos. Pero Dentro de una fiesta duró toda una noche. No es que fue Pero el hecho destacado. te dejó Justo una ahora marca. lo conté y evidentemente toda la sorpresa que le di Muy bueno. lo hizo más grande al momento. Pero Muy no, bueno, no fue. muy bueno. Y mucho tiempo después se va. No tanto. No tanto, no tanto. La semana y media. Sacar que- Le rinde No un tanto, homenaje. no tanto. No, muy duro. Bueno, ¿hay algo más o salimos No, acá, ya está, Germán? salgamos, Salgamos.